En esta ocasión voy a estar platicando, explicando también sobre la era digital en la educación. Ese es el tema que me toca desarrollar. Pero el tema específico que quiero desarrollar el día de hoy es la tecnología en la educación, siendo los recursos innovadores para mejorar la calidad de la educativa. Para iniciar, recordemos que nosotros hemos crecido en una frontera tecnológica, de esa era tecnológica, porque al principio los recursos digitales eran muy reducidos y la única forma que se iba transformando fueron los aprendizajes de las herramientas tecnológicas. En los años 80, 90, las primeras computadoras con pantallas negras, con letras verdes, y aquellos discos grandes y aquellos cassettes que eran muy grandes y que resguardaban la información. Ya posteriormente la tecnología fue avanzando, fueron nuevas formas y todo ese proceso tecnológico desarrollado y planteado y que se iba desarrollando a través de la industria iba creando cambios sociales, cambios dentro de la población social, dentro de la población educacional y dentro del campo laboral. Eso se puede decir que estos tres elementos iban siendo transformados a través de la tecnología. Ya los recursos, las herramientas tecnológicas, los programas tecnológicos dentro de las computadoras iban desarrollándose y posteriormente también tenía que estar la educación, o sea, los centros educativos ya en esa formación y teniendo esa adaptación de que las nuevas generaciones para ese entonces iban formándose. Porque esto era la tendencia y es aún incluso la tendencia. Pero los cambios tecnológicos iban a pies gigantados, eran muy grandes los avances. Y el transcurso de los años 80 a los 90 se hace una transformación digital, hace una transformación dentro de la sociedad, que los que habían nacido en los años 80 ya se van clasificando por los millennium digitales. A partir del año 2000 ya se pueden caracterizar que son millennials. Ya los que están del 2000 para abajo ya somos nativos. Y a esa generación en la que se ha ido formando y teniendo ciertas formas y retos dentro de sí mismos para ir logrando el aprendizaje de la educación tecnológica. En esta ocasión, la educación aquí en Guatemala, según Pérez Haushofer, no recuerdo ahora el nombre bien exacto, pero en realidad lo quería citar porque él detalla en su libro La Era Digital, va a detallar que la transformación de la tecnología es la transformación de las sociedades. Y a eso va a caracterizar los cambios dentro de los recursos de las TIC en la educación. Ya posteriormente se fueron adaptando, fueron metiendo dentro de la educación las modalidades de la tecnología. Ya los usos de los monitores, los programas ya han sido transformados, ya eran de colores, ya tenían algunos programas como por ejemplo en los años 80, 70, 90 estaban los programas cuando se iniciaban eran con Excel. Ahora ya está Windows y ya hay páginas de Word, ya se puede escribir, ya hay cierta forma de color y llamativo que va formando. Pero lo interesante acá es que todos los dispositivos electrónicos digitales van a crear unas formas de educación y de aprendizajes en las nuevas generaciones. Y para ello yo quiero tratar 4 puntos
El primero es educar en los recursos de las TIC. Hace aproximadamente en el año 2002 inicia un proceso de transformación dentro de la educación. Y esas TICs van creando alternativas para los recursos de aprendizaje de los jóvenes que se estaban formando y siendo exigidos por la industria laboral. Ya deberían de ir formando a las nuevas generaciones dentro de la educación estos aspectos. Empiezan a aparecer las pizarras digitales, empiezan a aparecer las computadoras portátiles, y todo ese proceso ya empiezan a invadir, a tener esa forma de globalización dentro de las características de la educación. Ya también las nuevas generaciones empiezan a aprender a tener esa relación, esa interacción entre ya tal vez los teléfonos, también ya unas tablets que ya empiezan a tomar ya fotos más con mayor capacidad y mayores píxeles para una mejor definición de la foto. Eso requiere que... ¿Por qué los estoy tocando? Porque eso requiere que dentro de la educación las nuevas generaciones empiezan a experimentar cambios tanto de mentalidad, cambios de actitudes y cambios ante la sociedad. Ya empiezan a trabajar, ya las industrias empiezan a involucrar la tecnología dentro de sus ejercicios laborales. Ya la máquina de escribir empieza a ser obsoleta y empieza a utilizarse la computadora por los programas y los beneficios y ventajas que tiene la computadora en su uso laboral, industrial o educativo. Pero eso también va a tener un cierto reto, un cierto desafío a los educadores. Algunos catedráticos al enfrentarse a los nuevos cambios tecnológicos, surge el miedo de que no puedan ellos tener trabajo, porque ya los medios digitales ya están creando esa información de que los libros o los métodos de aprendizaje hacia los profesores. Entonces será necesario capacitar a los profesores y es necesario que el profesor empiece a involucrarse, a tomarse cursos de cómo ir involucrándose en la forma de las TIC. También están las TAC, pero fue más importante las TIC, la tecnología como un recurso valioso y que tiene esa estructura de informar y retener la información. Los docentes empiezan a sufrir esa transformación, empiezan a tener cierta resistencia, porque entonces empiezan a tener ciertas choques diciendo que tal vez la tecnología era mala, le quita tiempo al estudiante y que no estaban de acuerdo a la tecnología. Hasta incluso hoy aún así los profesores aún se resisten, de los que son de la década de los 70, de los 60, incluso 80, se resisten a los cambios tecnológicos uso dentro del salón. Y eso crea el temor dentro de los catedráticos. El tercer punto que quiero tomar es fomentar el desarrollo y la creación de los contenidos digitales. ¿Eso qué implica? Es que es el desarrollo en sí mismo de tomar ciertos programas. Actualmente se llaman, en aquel entonces, hace 10, 15 años atrás se decía programas. Ahora ya se habla de plataformas, ya se habla de apps
que van incluyéndose a los teléfonos aparentemente inteligentes, pero son herramientas digitales, que van a generar ciertos medios para educar a las nuevas generaciones. Entonces, puede ser que ya el profesor o el docente, tanto universitario, tanto como de la secundaria, tanto como de la primaria, va a tener esa interacción digital y aprovechar los recursos para sus aprendizajes. Y eso va a crear un desarrollo dentro de las formas que se puedan plantear ahora en cuanto a los contenidos que se deben de dar para educarlos según su naturaleza. También esa estructura esa estructura se va a formar dentro de esa interacción entre el estudiante y el catedrático. El cuarto punto es entonces la integración de la educación en forma de valorar en cuanto a la responsabilidad y el uso didáctico que se deben de dar y las herramientas tecnológicas que se deben de dar un buen uso. A eso se le debe que tenemos que nosotros como actualmente estamos sometidos a la era digital, estamos sometidos a las nuevas tendencias tecnológicas, a las nuevas tendencias de herramientas digitales que muchas veces desconocemos. Eso requiere que el profesor actualmente se vuelve como guía en los procesos de aprendizaje. Hoy lo hemos comprobado. Hace 60 días atrás y aproximadamente meses atrás inició una pandemia a nivel mundial y que recayó nuestro país guatemalteco. La educación en ese entonces se vio interrumpida hace 60 días. Se va a ver interrumpida por la inasistencia que tenían que dar las clases. Entonces se adoptó a tener esas plataformas como por ejemplo la plataforma Zoom, la plataforma Google Classroom, Google Meet, y entonces empiezan a interactuar tanto alumnos como profesores, pero el temor era del uso de que teníamos que tener. Ese era el gran temor y tener ese gran desafío, ese gran reto de tener el aprendizaje como docente, tener ese aprendizaje. Y a eso recae. Y el aprendizaje y tener ese aprendizaje con los estudiantes. Para hace unos meses atrás no teníamos en cuenta eso. Hoy por hoy es el recurso que está a la mano. El recurso que hace que limite las distancias y acerque al estudiante y podamos nosotros interactuar como catedráticos, como docentes, interactuar con nuestros alumnos. A eso el aprendizaje y exponer directamente nuestros contenidos, hacer uso de las herramientas que están dentro de la internet, podremos mejorar la educación. Podremos utilizar también las técnicas didácticas para el estudiante. Pero también no olvidemos de las personas que le es muy difícil tener el acceso a la internet. No olvidemos que también esos retos, esos desafíos para esos aprendizajes de aquellos estudiantes que por su economía, por su situación económica, no pueden tener el acceso del aprendizaje en la tecnología. De una u otra forma se conoce, una a otra forma se interactúa, pero eso requiere, para concluir, requiere una adaptación de los recursos ilimitados por una parte y limitados por otra. Hoy también tenemos el acceso a los teléfonos que tienen mucha mejor capacidad
y para ello se pueden aprovechar algunos programas, algunos medios digitales que les sirvan a ellos para tener un análisis, para poder crear en su forma de aprendizaje cognitivo, como los mapas mentales, y poder trabajar, porque si decimos vamos a hacer un trabajo académico, algunos toman, copian y pegan, pero eso dificulta el aprendizaje. Pero sí podemos trabajar con esos medios, podemos trabajar interactuando, viéndonos a través de una pantalla, a través de una videoconferencia, a través de un chat, a través de un Facebook, a través quizás de otros medios que podamos escribirnos, y eso recorta la distancia. Y para concluir, creo que la tecnología le podemos dar un buen uso dentro de la educación, y la educación está tomando esos retos. Los catedráticos están transformándose y sometiéndose a la era tecnológica, y los estudiantes que ya nacieron en esta tecnología están aprendiendo a tener esos recursos de aprendizaje. Muchas gracias, y que en otra ocasión podamos conversar